Bueno, hermanos, la palabra del día de hoy, seguimos rumbo a Jericó. Querido titular pues esta serie de mensajes rumbo a Jericó porque puso el Señor en mi corazón aprender un poco acerca de la conquista de la ciudad de Jericó por parte del pueblo de Israel, ¿no? Y la semana pasada estuvimos viendo el líder, un poco el trasfondo, ¿no?, del líder que Dios levanta para guiar al pueblo de Israel rumbo a Jericó. Y este era, ¿se recuerdan quién era, no? Josué. Josué. De él estuvimos hablando la semana pasada. Josué fue uno de los príncipes que Moisés elige para constituirse uno de los 12 espías. Recordemos que que Moisés elige de las 12 tribus de Israel, a cada uno escoge un príncipe, es una persona que estaba preparada, que tenía pues cierto trasfondo ya, cierta educación, pues era una persona relevante, seguramente serían pues jóvenes hasta cierto punto, ¿no? Y de estas personas pues Moisés manda a 12 espías para reconocer la tierra. De ellos veíamos la semana pasada que 10 llegaron con noticias claroscuras, ¿no? O sea, un poquito buena, pero con ese pesimismo de diciendo que sí, todo está muy bonito, la promesa de Dios es maravillosa, pero es una tierra que traga a sus moradores, que hay gigantes, que hay ciudades fortificadas, hay guerreros. No tenemos oportunidad contra ellos, pero Josué y Caleb, que fueron dos de los espías que fueron, dijeron, no, eso no funciona así, Dios nos ha entregado esta tierra, nos los vamos a comer como pan, dijo Caleb, ¿no? Y Josué y Caleb fueron dos de estos líderes. Josué era de la tribu de Efraín, uno de los hijos de José, que tuvo cuando estuvo en Egipto, de los hijos de Jacob. Vimos un poquito la historia la semana antepasada, cuando estuvimos ahí en casa de José y Katy. Y pues ahora vamos a continuar con otra parte de este mensaje que todavía sigue siendo hasta cierto punto introductorio. Todavía no hemos llegado a Jericó, todavía estamos allí un poquito, ¿no? Pero la semana pasada también recordábamos que el líder que Dios utiliza para sacar al pueblo de Egipto no fue Josué. ¿Se recuerdan quién fue la persona que Dios utiliza para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto? Moisés. Lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos de sobra, ¿no? Pero la pregunta de esta mañana es, ¿por qué creen ustedes que Moisés, que guía al pueblo de Israel para salir de Egipto, de la esclavitud, que pasa por todo el tema de las plagas, que hace milagros también delante del faraón, delante del rey allí de Egipto? ¿Por qué esta persona que era el líder más importante? Moisés fue el líder y el profeta más importante del pueblo de Israel, sin duda alguna, ¿no? Y lo vamos a leer también aquí porque la Biblia lo declara de esa manera. Pero si Moisés fue el líder más importante del pueblo de Israel, el profeta más grande, dice la palabra que fue el hombre que habló cara a cara con Dios. O sea, que es una cosa que hay que quitarse pues el sombrero delante de la persona de Moisés, ¿no? Pero ¿por qué ese ser humano que tuvo la relación más cercana con el Señor, Dios no le permite de alguna manera coronar su ministerio, ¿no? Cerrar con broche de oro, por decirlo de alguna manera, su servicio a Dios, entrando a la tierra prometida con el pueblo de Israel y festejando la culminación de alguna manera de su servicio, de su ministerio, entrando con el pueblo de Israel allí, guiando el pueblo hacia la meta final. La meta final era esa, la promesa que Dios les había dado, y haciendo una fiesta y festejando con el pueblo de Israel la materialización de la promesa divina. ¿Quién mejor que Moisés, que había comenzado toda esta aventura, que había comenzado el tema de las plagas, de salir de Egipto, ¿no? El profeta más grande, como comentábamos antes, de Israel. ¿Quién mejor que él para entrar con el pueblo y recibir el regalo de la promesa que Dios le había dado, la promesa divina, ¿no? ¿Quién mejor que él? Pero en el libro de Números, te voy a pedir que por favor abras el libro de los Números. En el Pentateuco tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el libro de los Números, en el capítulo 20,
tenemos la respuesta a estas preguntas. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Por qué no Moisés? ¿Y por qué sí Josué? Amén. Números 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Entre paréntesis, María, de la que está hablando la palabra aquí, era la hermana de Moisés. Moisés tenía pues 2 hermanos, María y Aarón era su otro hermano. María era la hermana mayor. María fue la primera que tuvo, pues, que tuvieron los padres de Moisés. También se conoce como Miriam. Miriam era el nombre hebreo, ¿no? Y Miriam fue, si lo recordamos, la pequeñita que se quedó cuidando al pequeñito bebé Moisés cuando su madre lo puso en una cesta allí en el río y se fue cuidándolo, corriendo. Me imagino a la pequeña que tendría, no lo sé, supongo que 10, 12, 15 años a lo sumo, allí corriendo detrás de la cestita flotando, ¿no? Hasta que vio que llegó a buen puerto, ¿no? Y la recogió la hija del faraón. Fue esa María, y esa María muere allí en este episodio y fue sepultada, dice la palabra, versículo 2 de Números 20. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Aquí empezamos las dificultades. Se juntaron el pueblo contra los líderes. Y el pueblo habló en contra de Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? El Israel siempre tan simpático y apoyando también a sus líderes y apoyando la visión de Dios, ¿no? Lo vimos la semana pasada y se vuelve a repetir la queja, la murmuración, la malcriadez de parte del pueblo de Israel, ¿no? Versículo 5, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto? Todo esto se lo están diciendo, se lo están reclamando, se lo están reprochando al líder, a Moisés, para traernos a este mal lugar, a este lugar malo, ¿no? No es lugar de cementera, es decir, no es un lugar donde hay grano almacenado, donde podamos decir, pues es un lugar de bendición. De higueras, tampoco es un lugar de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Recordemos que estábamos en pleno desierto. La Biblia nos narra que esto ocurrió en el primer mes. El primer mes no es el primer mes nuestro, que es enero. Allí haría fresquito un poquito, aunque fuese desierto. Estamos hablando por ahí de abril, mayo, donde ya comenzaba a hacer un poquito de calor y se daban cuenta que en el desierto, pues agua no abundaba, pues mucho menos pues las otras cosas, ¿no? Y muchas veces, hermanos, este Israel es reflejo de lo que somos nosotros como iglesia, de nuestro comportamiento como creyentes delante del Señor, ¿no? Cuando nos toca atravesar un momento de dificultad, un momento de desierto que nos pasa a todos absolutamente, ¿no? Y aparentemente no vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas, nos sentimos como abandonados por el Señor. ¿Hasta cuándo, no? Predicábamos hace un tiempo aquí, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar yo esto? No vemos la mano de Dios y se nos olvidan sus promesas. Al pueblo de Israel pues le pasó esto, pues para él el lugar era malo, el lugar no era lugar de cementera, de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni de agua, ni siquiera para beber. Era un desierto y para ellos era la muerte, era sinónimo de la muerte, ¿no? De repente se olvidaron sus promesas de la tierra prometida que fluía leche y miel. Y nos pasa a nosotros, hermanos. Se nos olvidan las promesas, que Dios es un Dios proveedor, que Dios es un Dios que nos dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que nos lleva de su mano, ¿no? Se nos olvidan las promesas porque de repente ya no tenemos los ojos puestos en Jesús, tenemos los ojos puestos en nosotros mismos, que somos los protagonistas de nuestra historia, ¿no? Sobre nosotros mismos y sobre nuestro bienestar sobre todo, ¿no? A mí lo que me interesa es sentirme bien, a mí lo que me interesa es yo estar bien, ¿no? A mí no me interesa que
Dios esté haciendo algo en mi vida que necesita hacer en mi vida. No, no, no. A mí me interesa que yo lo esté pasando mal en este momento. Eso es lo importante para mí. No, lo importante no es que Dios me está enseñando algo a través de este desierto o que está limando algún área de mi vida que necesita ser limada. No, lo importante para mí es que yo me tengo que sentir bien, que es injusto que yo me sienta mal. Lo importante no es que necesito aprender una lección. No, lo importante es que yo me estoy sintiendo mal ahora y por lo tanto, como yo soy el protagonista, como yo tengo los ojos puestos en mí y no puestos en Jesús, pues nuestra boca se comienza a llenar de queja. En lugar de llenarse de alabanza, se comienza a llenar de queja y de maldición. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Empezó a ser el protagonista de su propia historia y aunque había una promesa que decía que iban a llegar a una tierra prometida, era una promesa de Dios, donde fluiría leche y miel, donde había abundancia. Lo importante para ellos ahora en ese momento era que tenían calorcito, que no estaban pasando bien, que creían que se iban a morir y empezaron a murmurar y a quejarse contra Dios y contra Moisés. Y fue en ese momento, Señor, en ese momento, hermanos, en medio de toda la queja del pueblo, donde Moisés y su hermano Aarón, pues que eran los que estaban al frente de la congregación, liderando la congregación, liderando el ejército de Israel y todo el pueblo, pues dijeron, pues ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces no tuvieron otro remedio que hacer que irse a postrar delante de Dios, y es lo que nos dice la palabra allí más adelante. Dice que fueron al templo, a la entrada del tabernáculo, al lugar de reunión y culto a Dios, que en ese momento recordemos que ellos eran peregrinos en el desierto, no tenían un templo como el templo segundo que tenían allí en Jerusalén, que tenía una muralla, que tenía un gran atrio, que tenía un lugar santo, que tenía dentro un lugar santísimo, que tenía el patio de las mujeres, el patio de los hombres, donde podían hacer un montón de cosas. Incluso había mercadillo allí para que la gente vendiera pues sus cosas y tal. No había un templo construido. Como ellos eran unos peregrinos en el desierto, pues tenían que hacer su templo, el lugar de reunión a Dios o el lugar de ofrecer culto a Dios. Era una tienda que se podía, de tela, que se podía pues quitar y se podía poner y la podían llevar. Y en ese momento la tenían puesta en ese lugar. Y dice la palabra que Aarón y Moisés fueron allí a la entrada de la tienda, a la entrada del tabernáculo de reunión, y se postraron delante de Dios en oración. Y dice también la palabra que la gloria del Señor llenó ese lugar en ese momento y que Dios les habló a ellos, ¿no? En medio de la gloria del Señor. Versículo 8. Y esto es lo que le dice Dios a Moisés y a Aarón que tienen que hacer. Versículo 8. Tú, es decir, Moisés y Aarón, tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Todo el pueblo, todo el mundo va a tener que ser testigo de esto. Y háblale, nos quedamos con esta palabra, háblale a la roca, y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Lo primero que Dios les dice es que a Moisés y a Aarón que tomen la vara. Probablemente la vara estaba allí tirada en un rincón, en la tienda, en el tabernáculo. Y es muy probable, ¿no?, que esa vara, es lo más seguro que haya sido esa, que sea la misma vara que Moisés tuvo desde el inicio, desde que salió de Egipto, ¿no? Esa misma vara, si se recuerdan bien, fue la protagonista de un montón de milagros. En presencia del faraón, cuando Moisés se presenta delante del faraón, coge la vara y la tira y la vara se convierte en una serpiente, ¿no?, para demostrar el poder de Dios. El faraón dice, eso no es nada, yo tengo hechiceros que también hacen esos trucos para mí. Y dice la palabra que mandó a llamar a sus hechiceros y que hicieron lo mismo. Tiraron ahí sus varas, sus báculos, y se convirtieron en serpientes. Yo estoy completamente seguro que era algún truco de ilusión. O sea, tiraron ahí unas varas y después echaron un poco de humo allí y vino unos sirvientes por detrás y recogieron las varas y tiraron a la serpiente. Porque eso es lo que hace el diablo, eso es lo que hace Satanás. Mentira, ilusión, intentar que parezca verdad
intentar imitar lo que Dios hace, pero no puede llegar ni siquiera a los talones de lo que Dios hace. Y allí dice la palabra que estaban las serpientes de los encantadores de Egipto y la serpiente que se había convertido del báculo de Moisés. Y la serpiente del báculo de Moisés o de la vara, pues se comió, se merendó, se lo comió con pan a las serpientes de los encantadores. Y aún así, dice la palabra que ni siquiera creía el faraón. No, pero esa fue la misma vara que utilizó también Moisés. Cuando salieron de Egipto, lo primero que tienen que atravesar era el río Nilo, que era el río que atraviesa Egipto. Y dice la palabra que Dios le dice, con tu vara golpea las aguas del río, y las aguas que obviamente pues el río no es como el mar que se abrió en dos, pero se detuvo, el cauce se detuvo del río y se formó como una pared de agua allí para que el pueblo pudiese pasar en seco. Esa misma vara, antes, cuando necesitó el pueblo de Israel agua, acababa de salir de Egipto y ya empezaron a sentirse los rigores del desierto, el Señor le dice, golpea con esta vara la roca y va a brotar agua para que todo el pueblo beba. Pero esta vez el Señor le dice, no golpees la roca. Esta vez le vas a hablar a la roca. ¿Vale? Importante aquí el cambio de planes, importante el cambio de estrategia, ¿no? Una de las cosas que tengo que reconocer, hermanos, es que cuando yo leo este pasaje siempre me llama mucho la atención que Dios como que pone mucho énfasis en coge la vara, ¿no? Pero la vara no iba a servir para nada, porque no iba a golpear la roca como lo hizo antes, sino que la vara simplemente lo iba a tener. Bueno, tomen la vara, porque se lo dice a Aarón y a Moisés. Esa vara que había sido protagonista de muchos milagros, pero que ahora pues, no lo sería porque la palabra de Dios era háblale a la roca. Entonces, ¿para qué tenían que llevarse de la vara? Me llama mucho la atención eso. Igual a alguien se le ocurre algo aquí, o meditándolo en casa, pues le viene algo al corazón, ¿no? Pero la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué Dios les pide específicamente? Y lo primero que hace es pedirle que se lleven la vara. ¿Para qué hace ese énfasis, no? Yo, intentando pues explicar eso, pues lo interpreto, le doy una interpretación, ¿no? Yo creo que la vara era el símbolo del poder de Dios obrando a través de Moisés, porque fue protagonista de todos estos momentos importantes, portentosos, milagros que Dios hizo a través de la vida de Moisés, y allí estaba la vara, ¿no? Y yo también creo que la vara significaba como confirmando o como ratificando el liderazgo de Dios en la vida de Moisés para con el pueblo, ¿no? Era como decirle al pueblo, cuando tú veas a ese hombre que tiene esa vara, que a través de ella se hicieron tantos milagros, recuerda que ese es el hombre que yo he elegido para llevarte. Recuérdalo. Cuando veas la vara, te vas a acordar de las serpientes, te vas a acordar del Nilo, te vas a acordar del agua de la roca. Esa es la vara que el líder que yo he escogido para llevarte a la tierra prometida es la que tiene. Yo creo que era como una reivindicación de la autoridad de Moisés y de Aarón en este caso. Porque dice la palabra en el versículo 3 que el pueblo habló contra Moisés. O sea, la gente se estaba quejando de su líder, del líder que Dios había puesto, contra la persona que Dios había utilizado para bendecir sus vidas y para sacarlos de la esclavitud y para entregarles una promesa de valor incalculable como lo era la tierra prometida. No solamente un terrenito, una tierra buena que representaba tierra, pero que a la vez representaba una identidad como nación, de poder tener un lugar para desarrollarse como nación, para tener sus monedas, su bandera, su himno nacional, todo lo que una nación puede tener, ¿no? Aquí me gustaría pues abrir un poquito mi corazón, hermanos, porque no todas las personas que tenemos
alguna posición de liderazgo dentro de la iglesia, y lo digo por mí, nos sentimos cómodos con muchos de los elementos que forman parte de la responsabilidad o de lo que significa ser responsable de un grupo de hermanos, de un ministerio, de una posición que el Señor pues nos da, de una responsabilidad donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha puesto. Yo tengo mucho tiempo de conocer al Señor. Y en todo este tiempo de conocer al Señor, desde que yo era pues niño y jovencito, yo permanecía fiel en la iglesia. Yo quería servir al Señor de corazón. Y pues el Señor, poco a poco, y esto es testimonio personal, hermanos, poco a poco pues me fue poniendo en lugares también de liderazgo dentro de la iglesia. Yo fui el director del grupo de alabanza, cuando antes de mí habían unas personas pues que yo los veía pues muchísimo más capaces que yo y muchísimo más preparados y más grandes que yo. Yo era un chavalín cuando comencé a ser, pues, por ejemplo, el pastor de la alabanza. Después, más adelante fui pastor de jóvenes y tenía que estar delante de los jóvenes y predicándole y estar pendientes de los jóvenes, ¿no? De maestro cuando me tocaba enseñar, ¿no? Y no ha habido, queridos hermanos, no ha habido momento en mi caminar con el Señor, en todos estos lugares donde Dios me ha puesto para servir, en donde yo no haya tenido que aguantar críticas, murmuraciones, reproches, menosprecio, hermano. Menosprecio como cristiano, como persona, de los mismos hermanos a quienes yo servía y que los amaba en mi corazón. Menosprecio, habladurías, ¿no? Falta de agradecimiento, falta de cooperación. A veces me dejaban solo, ¿no? Y muchas veces, y todas estas veces duelen, todas estas veces que ocurrían estas cosas me dolían mucho, ¿no? Porque venían precisamente de la gente que amo, ¿no? Y hermano, esto yo lo digo como testimonio personal, no para presentarme delante de vosotros como la víctima, pobrecito yo, qué lástima que doy. No, yo eso es algo que tengo asumido ya, tanto tiempo que en el Señor que tengo caminando, que lo tengo asumido, o sea, algo así como que forma parte del paquete, ¿no? No es que haya dejado de doler, pero yo lo tengo entendido como parte del combo, ¿no? Son como las patatas fritas de la hamburguesa, parte del combo, fue lo que viene, ¿no? Y también porque durante toda mi vida, tampoco, no siempre he sido líder, también he sido liderado por otros, y puede ser que haya caído, seguramente, también en este tipo de cosas, hablar mal de mi líder inmediato, pensar mal, reunirme, fallarle, no cooperar con él, no estar a su lado cuando lo ha necesitado. Pero hermanos, como lo comentaba anteriormente, yo lo he asumido como parte del paquete, ¿no? La gente que muchas veces también, la gente que se supone que tú amas y que te tiene que apoyar, habla cosas y dice cosas y hace comentarios que duelen, ¿no? Pero yo lo tengo como eso, como que forma parte del paquete. No sé si alguna vez te ha tocado tomar antibióticos porque tienes una infección. Y la infección tú te das cuenta que a medida que pasa el antibiótico va haciendo efecto. Y se te va curando la infección. Pero se te va el estómago, a mí me pasa. El estómago se me daña todo y se me estropea. Y pues me da diarrea y cosas por el estilo. Pues eso es parecido, ¿no? Es un efecto colateral, forma parte del paquete, ¿no? Yo sé que Dios está obrando y a veces hay cosas malas que no son tan bienvenidas en la vida y duelen, pero forman parte del paquete y así lo tengo yo asumido, ¿no? Pero a pesar de la crítica, hermanos, a pesar de la falta de apoyo, a pesar del menosprecio muchas veces, Dios me ha mostrado que tiene para mí una vara también, como la vara de Aarón y la vara de Moisés. Y a veces me dice, muestra esa vara, porque a pesar de todas esas cosas, si hay algo que yo haga, y esto es para todos, hermanos, si hay algo que hagamos, yo lo asumo porque es mi posición en este momento, pero si hay algo que yo haga sirviendo a Dios, que pueda bendecir, aunque sea una sola persona, aunque sea una sola, hermano, una sola vez en la vida, ¿no? Y que sirva de crecimiento y de bendición espiritual para esa persona,
ya ha valido la pena. Para mí, ya ha valido la pena, ¿no? Y gracias a Dios, gracias al Señor, porque muchas veces nos bendice y nos apoya en nuestros momentos de dificultad, a nosotros, también los que tenemos que tener alguna posición de liderazgo dentro de la iglesia, y nos dice, coge tu vara, coge tu vara, eso que demuestra que yo te he puesto en este lugar, eso que demuestra que tú eres la persona que yo he elegido para que guíe este pueblo, ¿no? Y nos presentamos delante del pueblo con esta vara, ¿no? Y vamos con seguridad y con la convicción en nuestro corazón que el que obra a través de nosotros es el Señor. Somos un instrumento, somos como la vara. A veces servimos para golpear, a veces servimos para mojar las aguas, a veces servimos para ser levantados, a veces servimos para ir de adorno allí en la mano del Señor. Pero es Dios quien obra, nosotros somos instrumentos y es Dios quien bendice, quien obra a través de nuestras vidas. Probablemente yo creo, hermano, que esto fue lo que hizo Dios con Aarón y con Moisés. Si esta gente está hablando mal de vosotros, coged lo que representa vuestro liderazgo, esa vara, cógela en la mano y preséntate delante del pueblo con la vara, con lo que tantos milagros y tantos portentos se han hecho, y recuérdale a la gente que tú eres el líder que Dios ha puesto para guiar al pueblo de Israel. Aquello que la gente sabe que representa los milagros que Dios ha hecho a través de ti, cuando esa vara se convirtió en serpiente, cuando se abrió el río, cuando tú la levantaste y se abrió el mar rojo, cuando golpeaste la roca y salió agua, eso, tenlo en tu mano para que la gente lo vea. Dice el versículo 9, y seguimos en Números 20, versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Hasta aquí, bien. Hasta aquí Moisés, como líder, estaba obedeciendo. Eso era lo que le tocaba hacer. Versículo 10. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. La peña no es la gente, sino la peña es la roca. ¿Vale? Y le dijo, mira lo que dijo Moisés, oíd ahora, rebeldes. Bueno, les estaba pegando una buena reprimenda, pues se lo habían ganado. Hasta aquí, bien. Pero a partir de aquí, ya la cosa se empieza a torcer un poquito. Mira lo que dice Moisés. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Aquí está un poquito... Entonces, dice la palabra en el versículo 11, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Pa, pa. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Hermano, lo que aquí es evidente es la ira y la soberbia que se apoderó de Moisés como líder. Sí. Estaría calentito porque la gente habló mal, estaría calentito porque la gente se había olvidado de la promesa del Señor, pero eso no le daba licencia a Moisés de faltar o de obedecer a la palabra del Señor. El celo por las cosas de Dios está muy bien, pero hay una línea muy fina y que tenemos que tener muchísimo cuidado, sobre todo nosotros los líderes, ¿no? En defender lo que Dios hace en la palabra de Dios y defendernos nosotros mismos. De nosotros se encarga el Señor, ¿no? Y eso parece ser lo que quiso hacer Moisés. Nos les llama rebeldes porque eran rebeldes, pero después les dice, os hemos de hacer salir agua de esta peña. O sea, nosotros, voy a tener que demostrar que yo soy el líder haciendo que agua salga de esta peña. Caballero, no eras tú el que ibas a hacer que saliera agua de la peña, le ibas a hablar a la peña y el Señor era el que iba a hacer salir agua de la roca. Igual era gente que se la pasaba en el desierto, que tenía pues mucha experiencia, sabiendo que igual en algún lugar había un manantial detrás, y golpear con una vara bien fuerte puede ser que rompiese una roca y empezara a salir un agua que estaba allí detrás. No lo sé, se me ocurre a mí pensar. Por eso yo le digo, deja que sea
Háblale a la roca y deja que el milagro ocurra. Háblale, roca, saca agua. No iba a haber excusa, no iba a haber ningún tipo de excusa, ¿sí? Para decir, es Dios que lo está haciendo, ni la he tocado, es obra del Señor. Pero Moisés ahí en su soberbia cogió su vara, la vara que Dios le dijo, no hagas nada, solo cógela. Y golpeó la roca y dice la palabra que salió agua porque había una promesa de Dios que iba a dar agua, ¿no? La promesa divina ya había sido hecha, ¿no? Agua saldría de la roca y la gente bebería y saciaría su sed y la de sus animales. Pero el milagro, queridos hermanos, le pertenecía al Señor. La gloria le pertenecía al Señor. A la roca había que hablarle y no golpearle, ¿no? A los ojos del pueblo era como que Moisés estaba reivindicando su posición, dándole al pueblo lo que el pueblo necesitaba, que era agua, ¿no? Pero el milagro ya había sido previsto, que era salir agua de la roca, pero era hablarle a la roca, vuelvo y repito, ¿no? Hermanos, yo creo que eso hubiese sido una lección espiritual para el pueblo de Israel. Cómo Dios seguía proveyendo y cómo Dios seguía haciendo milagros. Pero Moisés convirtió su enfado y su soberbia, ¿no? Y golpeó la roca y probablemente pues rompió una piedra muy fina y había un manantial interno y brotó. Hay un montón de teorías al respecto. Pero le quitó la gloria al Señor y desobedeció a Dios. Yo, hermanos, no puedo evitar glorificar al Señor y me alegro de verdad, me da mucho gozo, ¿no? Porque estos hechos para mí ilustran de alguna manera ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario 1500 años antes. Esto ocurrió 1500 años antes de que Jesús muriese allí en la cruz del Calvario. Jesús es la roca. Jesús es la roca inconmovible de los siglos, dice la palabra. La roca en la cual nosotros como creyentes y como iglesia estamos cimentados, nos basamos, ¿no? Y esa roca un día fue golpeada por los romanos, fue golpeada por su propio pueblo y brotó agua, ¿no? Brotó agua como Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que bebe del agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás. A la roca se le golpeó una sola vez, la roca no se le golpeó más. El sacrificio fue una vez y para siempre. Hermanos, me gustaría que fuésemos a Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 10. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis que para mí, que Dios puso en mi corazón a través de la ilustración de golpearle a la roca y hablarle a la roca. Hebreos capítulo 10. Está en el Nuevo Testamento, mucho más adelante, pasa. Por ahí más o menos, un poquito antes. Hebreos 10. Sí, capítulo 10, versículos 14 al 22, vamos a leer. Para mí, un pasaje precioso que vamos a recordar en esta mañana. Capítulo 10, ¿lo tenemos? No. Damos tiempo. 10, 14 al 22. ¿Sí? Vale. Porque con una sola ofrenda, ¿ven? Con una sola ofrenda, hermanos, me gustaría que nos llevásemos eso a nuestro corazón en esta mañana. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Está hablando de nosotros. De nosotros. Nos hizo perfectos para siempre. Versículo 15. Y nos atestigua, es testigo de lo mismo, el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, es decir, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado.
Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La carta a los Hebreos, hermanos, viene hablando en varios capítulos atrás de lo infinitamente más grande, más precioso, más maravilloso, más sublime es el pacto segundo que el pacto antiguo, el pacto de Jesús que el pacto antiguo. El pacto antiguo fue la ley, los 10 mandamientos, vais a hacer estas cosas, no a esto, no a aquello, no a aquello y no a aquello. Como el pueblo se le iba la mano y transgredía la ley donde decía que no mentirás, se le salía una mentirita a la gente, ring, lo llamaban por teléfono, no, dile que no estoy, pum, ya está transgredida la ley. Tenía que el sumo sacerdote todo el tiempo, constantemente, hacer sacrificios y sacrificar un animal y derramar la sangre de un cordero puro, de un cordero bueno, para que pudiese subir la ofrenda delante de Dios y perdonar el pecado del pueblo. Y eso tenía que hacerse constantemente. Y dice la palabra que eso, que era imperfecto, que tenía que volverse a hacer, porque el pueblo volvía a pecar y volvía a pecar, eso quedó en segundo plano, porque ese primer pacto es peor que el pacto bueno que hizo Jesús en la cruz del Calvario, porque dice la palabra que con una sola ofrenda, no con una ofrenda todo el tiempo que tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, hacer el sacrificio, a lavarse las manos, hacer la cosa, todo el ritual para que Dios pudiese perdonar los pecados del pueblo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Me encanta porque yo me meto en este paquete. Soy perfecto para siempre. Yo no sé si tú estás entendiendo que Dios te está diciendo que tú eres perfecto para siempre. Allí es donde chocamos nosotros con el catolicismo romano, que dice que ellos dicen, nos morimos y tenemos que ir a purificarnos al purgatorio. Pero si somos perfectos para siempre, en Él, en su sangre, en su sacrificio, perfectos para siempre. Y lo que inicialmente fue escrito en unas tablas de piedra, ahora dice la palabra que lo escribirá en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora no tenemos que, a ver, ¿qué es lo que iba a hacer? A ver si es pecado, voy a consultarlo en los 10 mandamientos, a ver si lo que estoy haciendo... No. Ahora será más profundo porque será algo escrito en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ahora está metido aquí. Ahora está metido aquí, ahora no está fuera en unas tablas de piedra, está metido aquí en el corazón. Cuando hacemos algo malo, lo sabemos en nuestro corazón, sabemos porque está escrito aquí, A mí, mi hija Amanda me dice, papá, cuando yo hago esto, que yo sé que está mal, yo me siento mal. Claro, lo tiene escrito aquí, Y dice la palabra, el Señor, que el Señor escribe eso en nuestras mentes, en nuestros corazones, y remata. Esto es el remate final, esta es la estocada final, esto es la estocada que le clava al toro allí en plena cuello y que lo deja muerto y paralizado para siempre porque le separa la espina dorsal del cuerpo. Aquí lo mata totalmente y dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Nunca más. Yo no sé, hermanos, si tú entiendes la dimensión y las implicaciones de esta última frase. Yo creo que va muchísimo más allá de nuestra comprensión, ¿no? El ser humano es capaz de llevarse a la tumba, hermanos, de llevarse a la tumba un rencor porque le dijo al hermano, qué sé yo, mira, tienes los cordones de los zapatos sueltos. Ay, sí. Se los amató y como no le dio las gracias, es capaz de llevarse a la tumba el rencor y la rabia de que el hermano no le dio las gracias porque él le dijo que tenía los cordones de los zapatos sueltos. Somos así.
Y hay gente que se lleva a la tumba ese rencor. Yo no sé, creo que era Valentina que nos decía hace 2 o 3 semanas, hablando a propósito de su hermana y sus hijos. Y yo le preguntaba, ¿pero qué hicieron? ¿Qué hizo ella? No sé, nadie sabe nada. Están molestos y tengo una suposición por allí de algo y no vale pedir perdón, no vale nada. Somos así los seres humanos. Y fíjate el contraste. Tenemos un Dios que va mucho más allá en su intelecto que nosotros, es ilimitado en su intelecto, a quien el ser humano ha ofendido de todas las maneras habidas y por haber posibles, ¿no? Que tiene una mente limitada, que conoce el pasado, que conoce el presente y que conoce el futuro, que no está sujeto a las dimensiones que nosotros tenemos. Y nos promete y nos dice, nunca más me voy a acordar de sus pecados y sus transgresiones. ¿Cómo funciona eso? No sabemos, porque Él lo sabe todo y decir Dios se olvida es contradictorio, pero lo está diciendo en su palabra, no me voy a acordar. Borrón y cuenta nueva. Cuando tú llegues, Señor, ¿te acuerdas del pecado? No me acuerdo. Es que no me... Y es el Dios todopoderoso de mente infinita. Gracias a Dios por eso, hermanos. A veces arrastramos nosotros culpa de nosotros mismos y nos acordamos lo que hicimos y nos acordamos y mira cómo yo me comporté y mira yo lo que hice y mira qué mal que me comporté yo en el pasado y no me puedo ni siquiera perdonar, ni nosotros mismos. Y Dios nos dice, no me acuerdo, es que no me acuerdo. No sé, ponme la película o ponme la foto a ver si me acuerdo, porque no me acuerdo. Dios, a mí se me explota la cabeza, hermanos. Y dice el versículo 18, que si esos pecados han sido perdonados, si Dios no se acuerda, donde hay remisión de pecados, ya no tiene sentido volver a hacer una ofrenda, volver a hacer un sacrificio. Ya no hay más sacrificios posibles, porque la piedra, que es Jesús, fue golpeada una sola vez y ya. Después del versículo 19 al 22, dice que tenemos libertad para entrar a su lugar santísimo. El velo que estaba allí en el templo en Jerusalén, que era una cortina gruesa y una cortina alta, cuando Jesús muere se rasgó de abajo para arriba en dos. ¿Qué quiere decir eso? Entre todo el que quiera. ¿A dónde? Al lugar santísimo. A ese lugar solamente podría entrar el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio. Y Dios dice, ese velo se rompió. Y ese velo era su sangre, su carne, porque se rompió también de manera simbólica allí en la cruz del Calvario. Por el nuevo camino vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y esta es una ilustración del velo que estaba allí en el templo, de la cortina, porque la gente no podía pasar del lugar santo de la habitación a donde se ofrecía el sacrificio, que era el lugar santísimo. Y de la misma manera que ese velo fue partido, su sangre, su carne fue partida, ¿no? Ya no hay razón para volver a golpear la roca, hermano. Ahora basta con que le hablemos a la roca. Señor, necesito de esa agua, necesito de tu agua para saciar mi sed, para tener esa agua que dice tu palabra, que si la bebo no voy a volver a tener sed jamás. Es hablarle, ya no hace falta golpearla. No. Pero Moisés golpeó la piedra 2 veces, que no se suponía que tenía que ser golpeada. En lugar de hablarle, la golpeó. Esta vez la vara que representaba la autoridad fue utilizada, pero de manera incorrecta para golpear la piedra. Números 20, versículo 12. Ya vamos terminando, hermanos. Números 20, versículo 12. Y Jehová, Dios, le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Allí había una duda en el corazón de Aarón. Yo no sé si Moisés dijo, pues si le hablo y no sale nada. Agua, sal, agua, no sale nada, qué vergüenza. No. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Castigo, 12, Números 20, 12.
habéis sido desobedientes, faltos de fe, habéis utilizado mal vuestro ministerio y vuestro liderazgo, hasta aquí llegó la fiesta para vosotros. Se acabó. No vais a meter esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí, ¿qué le está diciendo el Señor? No vais a entrar a la tierra prometida. Ese fue el castigo por desobedecer a Dios. Estas, dice la palabra en el versículo 13, son las aguas de la rencilla, de la disputa, de la pelea, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Esa última frase, se santificó en ellos, lo que quiere decir es que mostró su gloria, mostró su santidad al haber sacado agua de la roca. Aarón murió poco después de este episodio, y después murió Moisés. En el capítulo 34 de Deuteronomio, podemos buscarlo para leerlo. Deuteronomio 34 se narra la muerte de Moisés. Y hay elementos muy curiosos de la muerte de Moisés. Dice la palabra que el Señor le permite subir a un monte para ver toda la tierra prometida. Deuteronomio 34. Deuteronomio del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dice la palabra, no lo vamos a leer esta parte, pero dice la palabra que Dios le dice a Moisés: mira, tu ministerio pues ya está llegando aquí a su fin, te voy a permitir que tú subas a este monte y veas todo lo que yo le voy a dar al pueblo de Israel. Te lo vas a perder. Pero esto es la promesa. Y dice la palabra que Moisés subió. Me gusta mucho porque la Biblia hace énfasis que Moisés tenía 120 años, estaba súper bien de salud y dice que estaba súper bien de la vista. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, como que Dios le dejó la vista súper buena para que pudiese ver hasta dónde llegaba toda la tierra prometida, ¿no? Y dice la palabra que lo vio el desierto que estaba más allá de Jericó, porque ya después van a tener que entrar a Jericó, ya vio vio hasta el mar, ¿no? Recuérdate que él estaba viendo desde Jericó, desde la parte contraria al mar, el mar Mediterráneo, ¿no? Y lo lograba ver, todo eso, ¿no? Y todo eso era la tierra que Dios le iba a dar. Y la palabra del Señor dice que allí murió Moisés. Y los teólogos están de acuerdo en que fue Dios mismo el que enterró a Moisés. No se sabe dónde quedó su cuerpo. La mayoría de los teólogos están de acuerdo en que esto fue un hecho deliberado de Dios para que el lugar donde Moisés murió y fuese enterrado no se convirtiese posteriormente en un lugar de peregrinación y eventualmente de idolatría, porque así somos nosotros los seres humanos, ¿no? Moisés fue el profeta mayor del pueblo de Israel. Lo vamos a leer aquí un poquito más adelante. Y pues fácilmente se podría convertir ese lugar en un lugar de culto y de peregrinación al gran profeta Moisés. Deuteronomio, con esto terminamos. Deuteronomio capítulo 34, versículos del 9 al 12. Deuteronomio 34, 9 al 12. Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco. Deutero significa segundo y nomos significa ley, la ley segunda, la ley que dio Moisés, la ley que dio Dios después. Versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, ¿se acuerda que Nun era el papá de Josué, de la tribu de Efraín? Fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Qué está pasando aquí? Moisés le está pasando el liderazgo a Josué. Dado que Moisés ya no iba a ver la tierra prometida, ahora Josué se iba a convertir en el líder que iba a conducir al pueblo a la tierra prometida. Y los hijos de Israel le obedecieron. Vieron en Josué el líder que Dios había puesto. E hicieron como Jehová mandó a Moisés. Versículo 10. Nunca más, mira el calibre de Moisés, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés.
a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Era pues aquel, el papá de los pollitos, era el maravilloso profeta de Israel, y Dios lo dejó por allí, enterrado en un lugar desconocido, porque no es Él, porque no somos nosotros, porque no es la vara, es Él. La gloria siempre es para nuestro Señor, ¿no? Y ya la semana antepasada vimos quién fue Josué. Esta semana hemos visto por qué Moisés no llegó y por qué Josué se constituye el líder. Porque Moisés le pasa el liderazgo a Josué, que fue uno de los príncipes que vio bien la promesa de Dios y no fue como los otros 10, ¿no? Y el Señor unge a Josué como el líder, ¿no? Y ya la próxima semana seguiremos con rumbo a Jericó a ver qué es lo que el Señor nos sigue enseñando de toda esta serie de mensajes. Pero gracias a Dios que la piedra fue golpeada una sola vez. Amén. Y ahora solamente es cuestión de hablarle a la piedra: Señor, necesito de tu agua, necesito de tu provisión, necesito de tus fuerzas, necesito de tu amor, necesito de ti, de esa agua que no hace que no tengamos sed jamás. Amén. Señor, gracias por tu amor y por tu palabra, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres y gracias por esa